yo no me preocuparía tanto por cómo cuidan esas grandes empresas nuestros datos. Después está otra discusión que tiene que ver con el cómo los usan. Cómo los cuidan y cómo los usan. Una cosa es seguridad de datos, otra cosa es privacidad y protección del dato, con principios de protección de datos que exceden a la seguridad del dato. Coqui, gracias por venir. A usted por invitar. Mira, yo para ir al hueso. Mirá lo que me pasó hoy. Me llegó un chat de este número. Hola. Hola. Número no sé de qué país. Me llegó uno parecido de Indonesia que decía, hola, ¿podemos hablar? De Indonesia. Hablan bárbaro español, ¿eh? Mirá, ¿qué hacemos con esto? ¿Con eso? Mira, en general, número que no conozco, lo rechazo, lo bloqueo. En general, lo que van a querer es generar algún tipo de contacto para sacarte algo. En general, información con la que van a poder acceder a alguna cuenta. Te van a terminar sacando un token, un password, una credencial de usuario o una tarjeta de crédito. ¿Y por qué? Pienso que es de Indonesia, puede ser de China, no sé dónde es este número. ¿Por qué hacen estos números raros? ¿Es por un tema de...? Trazabilidad. Es más difícil de investigar. Claro. Le digo, si tengo un número local, voy y le pido a Movistar, a Claro, a Personal, decime de quién es este número en una causa judicial y me lo tienen que dar. Puede ser en una época había esto de los chips que lo compraban en el kiosco, pues se terminó, pero con un número del extranjero, hoy que encima tenés la posibilidad de no tener un chip físico, sino el eSIM, te evitas eso de la investigación judicial. Hoy por hoy la justicia todavía tiene muchas dificultades en un contexto de extraterritorialidad en donde el delito, había una época en la que en el derecho penal se enseñaba qué pasaba con el principio de territorialidad si alguien que estaba de un lado del puente lo disparaba a una persona que estaba en el otro extremo y de un lado tenías Argentina y del otro Uruguay, ¿no? Suponete. ¿Quién interviene? Y parecía como un caso de laboratorio. Hoy los ciberataques son conflicto Rusia-Ucrania. Son constantemente desde un país o de una región a otro o entre provincias distintas y vos podés tener a alguien en Buenos Aires que hace como si estuviera en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, en Rumania, en donde quieras, atacando a alguien de Rosario o, se abrió un poco, difuminó las fronteras del mundo. Entonces la investigación, que hoy todavía sigue siendo muy vintage en ese sentido, porque los estados conservan su soberanía a través de la competencia, la jurisdicción que tienen para investigar los temas que ocurren en su territorio. ¿Cuál es su territorio en Internet? O sea, vos sentís que básicamente lo que te pasa es que al ser extraestado, por decirlo de una manera, la justicia está muy atrasada en ese sentido. O sea, tenés que llamar a Interpol, toda la bola y... Cooperación internacional, tenés que tener un convenio de cooperación internacional con otro país que tiene que ser cooperante, que además mucha de la evidencia con la que se investigan los ciberdelitos reposa en privados. ¿Por qué? Porque son los proveedores de servicios de Internet. ProtonMail, una cuenta que como si fuera la cuenta bancaria de Suiza de otra época que nadie compartía nada. Mandale un oficio a ProtonMail pidiéndole que te dé los datos del usuario. Lo que promete ProtonMail es privacidad de los datos del usuario, entonces te va a decir, no te va a decir nada, ni te va a contestar, ¿no? Un exhorto a Twitter que le tenés que ir por exhorto a través de Cancillería desde el momento, con lo volátil que es la evidencia digital, desde que vos querés empezar a traerte la evidencia para acá por una injuria que suele pasar en Twitter. Viste que Twitter, bueno, ahora es como el diván emocional digital de la gente, en donde se entiende que las injurias y calumnias como que pasan, ¿no? Y querés querellar por eso y querés traerte evidencia de eso o de un hostigamiento digital, hasta que llega la evidencia, si llega, te prescribió la causa. Claro. ¿Alguna vez te hackearon? Mira, yo escribí en 2020 un ebook que se llama Hackeados y que empieza con una frase que dice, hay dos tipos de individuos, los que fueron hackeados y los que todavía no se enteraron. Yo no me enteré, pero yo también siempre hago la analogía de, un poco la analogía entre qué parecido que es el cibercrimen con la infidelidad. Muchas veces no te enteras, ¿no? Por ahora no sucedió. Antes, viste que estaba la frase de los impuestos y de la muerte no se salva nadie, después le agregaron lo de los cuernos y ahora yo te agrego el hackeo. Entonces, cada vez son más cosas de las que no te salvás, el hackeo es una. O sea, estamos todos hackeados, solamente que no lo sabemos. No lo sabemos o todavía no nos ha pasado. Bien, perfecto. Y en esa línea, imagino que muchas personas te contactan ya cuando fueron hackeadas. Lamentablemente. ¿Qué recomendaciones es ahí? Che, te llamo, Coqui, me hackearon, ¿qué hago? Y depende, vos como persona o te hackearon la empresa, porque las cosas que tenés que hacer dependiendo de a qué entraron, a qué accedieron no tuyo, sino del resto, cambian. Una cosa es el usuario que me dice, me acaban de vaciar la cuenta del home banking. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tenés que hacer la denuncia, tenés que ir al banco, tenés que iniciar una causa
penal para demostrar que fuiste víctima de un delito, para ver si el banco te puede devolver, después entrar en una negociación de defensa al consumidor. Hay un camino que recorrer ahí para recuperar fondos de billeteras virtuales, etcétera. Después me sacaron la cuenta de Instagram, ¿no? Influencers de 1 millón de seguidores que de repente le mandaban un mensajito como que infringiste términos y condiciones, copyright, si no verificas tus datos, en 48 horas perdés la cuenta. La gente que labura de una cuenta con 1 millón de seguidores lucra mucho además, esa cuenta tiene mucho valor, tiene miedo de perder su cuenta, entrega sus datos, el criminal toma acceso a su cuenta, y ahí ¿cuál es el problema de que tome acceso a su cuenta, más allá de que esta gente pierde su fuente de trabajo? De que el criminal se hace pasar por vos y empieza a estafar a los demás. Y vos empezás a tener un montón de responsabilidad asociada, porque ¿a quién denuncia la víctima? Al que piensa que lo atacó. Y si te atacaron desde la cuenta de Darío, voy y denuncio a Darío. Y después Darío me deberá demostrar si lo hackearon o no, ¿no? Con lo cual viene otra discusión ahí. Ahora, y si sos una empresa, y la mayoría de las empresas lo que venían haciendo hasta hace muy poquito, y algunas lamentablemente todavía, esto se va a ir corrigiendo, es oculto el incidente. ¿Por qué? Porque quedó mal parado, ¿no? Como un daño reputacional muy grande, y es cierto. Yo siempre digo, de lo único que el bolsillo no te salva, por más profundo que sea, es del daño de la reputación. ¿Por qué? Porque perdés la confianza de tu usuario. Y las empresas piensan que porque la hackean no tienen que hacer nada más que ocultarlo, o inclusive yo he escuchado desde no soy tan grande, no soy tan importante, yo no soy Twitter, yo no soy un gobierno, yo no soy famoso, y he escuchado yo no tengo nada que esconder, yo tengo todo en blanco, si me hackean no tengo ningún problema. El problema es que uno no maneja solamente información de uno, sino de terceros. Y no hay una empresa hoy que no maneje datos personales de terceros, empleados, clientes, proveedores, etcétera, y todos somos responsables por eso, ¿no? Entonces, se trata de también, no solamente de tener empatía y cuidar al resto, sino de saber de que nosotros podemos ser responsables por los ataques que se cometen en nombre nuestro, ya sea de nuestra persona o de nuestra empresa a través del uso abusivo de la marca, como le pasa a los bancos. Empecé diciéndote qué pasa cuando le vacían la cuenta del banco, y el cliente a quién denuncia. Va y denuncia al banco, pero el banco es víctima también en realidad. Es víctima de un uso abusivo de su marca que utilizaron para engañar. Con lo cual tenés dos víctimas peleándose entre sí y el criminal festejando y contando lo que sacó. Y los billetes. Mauricio Macri, con quien trabajo, siempre me dijo, lo único que te pido es que no me mientas. O sea, haga lo que haga, decime la verdad. Y punto. Creo que es un poco esto, ¿no? O sea, lo primero que tenés que hacer es darte cuenta de tu error y no ocultar la información. Tal cual, absolutamente. ¿Cuáles son los tipos de estafas más comunes en Argentina? Tenemos un zoológico, pero acá te diría que lo que reina hoy por hoy es esto de te vacío la cuenta, te accedo a la cuenta bancaria, a la cuenta cripto, al exchange de criptomonedas, y te la vacío. Y esto funciona tanto para personas como para empresas, ¿no? Porque hay muchas, sobre todo pymes, a la que de repente, vos decías, a la persona le sacaron 5, 10 millones de pesos, le hicieron un agujero, capaz eran, no sé, 20, le sacaron todos los ahorros de su vida, no lo sabemos. Pero las empresas que tienen otro movimiento de caudales, hemos tenido casos donde le sacan 200 palos en 200 transferencias de 1 millón de pesos consecutivas en 10 minutos. No es que sucede en meses. Entonces, eso te diría. Ahora, a nivel riesgo corporativo, empresas, organizaciones, el Estado, el miedo número 1 es algo que se llama ransomware. El ransomware no es otra cosa que un secuestro. Pero en lugar de secuestrarte un ser querido y decirte, si no me pagas el monto que yo te exijo, no te lo devuelvo sano y salvo, acá cambia el ser querido por un sistema. Entonces, lo que hace el criminal es, entra a tu casa, te saca, te cambia la cerradura y te vende la llave nueva, ¿no? Y ahí el problema no es solamente que te desenchufa del sistema, te desenchufa de poder operar, de facturar y demás, sino que el criminal empieza también a decirte, si no me pagas, no solamente no te la devuelvo, sino que la voy a destruir. Pero antes de destruirla, la voy a difundir, con lo cual ahí yo ya te pongo en responsabilidad por no haber protegido debidamente los datos personales de usuarios, clientes, etc. Y lo que empezaron a hacer, además, son dos cosas más. La primera es, te dicen, voy a empezar a atacar a la gente cuyos datos tengo gracias a vos, y cuando yo tenga éxito, les voy a hacer saber que fue gracias a vos. El maremoto legal al que te ponen es tremendo, agravado por el segundo condimento, que empezaron a hacerlo el año pasado. Empresas que cotizan en bolsa reportan ante la SEC, ¿no? La Security and Exchange Commission.
Y tienen una serie de reglas de seguridad específicas, entre las cuales se pone muy estricto en el tema de notificación de incidentes, que tenés un plazo. Cuando el criminal te hackeaba una empresa que cotizaba en bolsa, y uno de los argumentos extorsivos era, voy y te denuncio ante la SEC. Entonces los criminales empezaban a denunciar que las empresas no cumplían con la ley. El delincuente denunciando a la autoridad que él la hackeó y que la autoridad no le avisó a la SEC. Una locura. Bueno, ahí me diste pie para hablar de algo. Hace poco vi que el Estado argentino tuvo un gran hackeo, creo que hace 3 4 meses salió, unos cuantos, pero uno muy grande, en el cual decían esto justamente, le decían, de hecho en la página estaba, si no me pagás X cantidad de plata en un tiempo, libero los datos. ¿Cómo está el Estado argentino, o LATAM si querés, pero argentino porque estamos en Argentina, en particular con el tema de protección de datos y de ciberseguridad? Qué pregunta difícil. Primero voy a responder de lo mismo que puede ver cualquier ciudadano. Y es, hemos visto un desfile de casos de incidentes de seguridad en organismos del Estado. No nos ha tocado auditar, revisar, relevar, así que no podría decirte cuál es la postura de seguridad objetivamente, si te lo puedo decir en base a la experiencia de lo que veo, y es, me parece que hay mucho por hacer, ¿no? Me parece que estamos flojos de papeles. En los estados, y esto no solamente Argentina, sino a nivel global, pero es algo que ha pasado mucho últimamente en Latinoamérica en general, ¿no? Han habido grandes ataques en Colombia, en República Dominicana, en Argentina también, en Brasil también. ¿Por qué? Porque es muy tentador atacar a un estado para el criminal. ¿Por qué? Porque los datos que tiene el Estado probablemente sean los más valiosos. ¿Qué datos no tiene el Estado? Es la pregunta, no qué datos tiene. Partiendo de la base de biometría. Y hoy por hoy, la mayoría de los ataques ya no tienen que ver con malware, esto es el virus, como le dicen, ¿no? El virus es un tipo de malware. Sino que el 70% de los ataques, hoy por hoy, ya están basados en identidades. ¿Qué significa que están basados en identidades? Que el criminal dice, ¿para qué me voy a tomar el esfuerzo de hackear si puedo iniciar sesión? ¿No? Si puedo hacerme pasar por vos. Agravado todo esto por el contexto de IA generativa, los deepfakes y lo que quieras, pero imagínate, nosotros hemos tenido casos en donde, como consecuencia de la filtración de datos de un ciudadano, criminales pudieron crearse una cuenta en una entidad financiera, en una billetera virtual a su nombre. Desde esa cuenta, desde una cuenta de Instagram también robada, como hablábamos, estafaban a la gente vendiendo muebles, vendiendo lo que quieras, y el dinero lo depositaban en esa cuenta de un ciudadano que jamás se creó esa cuenta, pero se la crearon a nombre suyo. ¿A quién denunciaron todas las víctimas, las 120 víctimas de estafa? Al titular de la cuenta, donde mandaron la plata. A esa persona le cae la fiscalía, le toca la puerta y le dice, vení a explicarme, un chico de 17 años, vení a explicarme cómo estafaste a esta gente. Y es como, no, si yo no soy el titular de esa cuenta. Bueno, el onboarding lo hicieron con los datos que se filtraron. ¿De dónde se filtra un DNI? De un hackeo del Estado. Bueno, ahí me diste también otro pie, que es el tema de IA generativa. Yo ayer veía una noticia de que un padre hablaba con su hijo muerto, básicamente de la misma voz, como ChatGPT, iba hablando justamente y el pibe le respondía con la voz. ¿Cómo tomamos medida eso? Justamente biometría, o sea, porque hoy en día te pueden copiar desde tu apariencia, un video apareciendo como si fueras vos, pero no sos vos, con la misma voz. ¿Qué hacemos contra eso? ¿No? O sea, ¿cómo lo frenamos? ¿O cómo lo combatimos? ¿O si estamos entregados? Mira, en 2019, pre-pandemia, pre-COVID, pre-todo el boom IA generativa y el hype, ya empezaron a salir los primeros casos notables de grandes estafas basadas en deepfake, en donde criminales se hacían pasar por CEOs o CFOs de empresas en Reino Unido, en Estados Unidos, y estafaban dando órdenes que ellos no dieron, y después cuestionaban operaciones y decían, ¿quién autorizó esto? Vos. ¿Cuándo? En un Zoom, te vi, te escuché, me estás cargando, 2019. ¿Cuánto avanzó la tecnología para esto? ¿Qué hacemos? En la Facultad de Derecho, para los que hayan pasado por ahí, te enseñan, y lo vieron en series también de Netflix seguramente, esto del principio de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Yo lo invierto en el ciberespacio y digo, todo aquello que ustedes reciban a través de Internet es un intento de ataque hasta que ustedes demuestren lo contrario. ¿Por qué? Porque entramos en una época de crisis de identidad y de autenticidad. Ya no sabemos qué es real. Hoy por hoy, la mayoría de los focos, desde la prevención de fraudes y ciberseguridad, están puestos en utilizar inteligencia artificial para determinar
qué contenido está hecho con inteligencia artificial, ¿no? También como para identificar, y de hecho esto de la biometría, antes vos podías loguearte en un sistema, una billetera virtual, quizás vos ponías una foto del DNI y pasaba. Hoy por hoy ya escanea relieve, ya escanea otras cosas. Entonces es medio una pelea, como la carrera eterna del gato y el ratón. Siempre el ratón va adelante, ¿no? Con lo cual siempre vamos por detrás. Con lo cual hay mucha inversión para eso, pero acá lo importante es que todo ciudadano que nos escuche, vos inclusive, acá lo que tenemos que saber es que el cibercriminal, a diferencia de lo que pasa en el delito tradicional o convencional que pasa en la calle, ¿no? Pasás, te roban el teléfono y te lo sacan de la mano, ¿no? Y hay muchas cosas que dependen de uno, y hay muchas cosas que no dependen de uno. En el ciberespacio el 95% de los ataques approach se pueden evitar. ¿Por qué? Porque el criminal necesita de vos. El criminal necesita que vos le entregues un dato. El criminal necesita que vos hagas clic en algo. El criminal necesita que vos ejecutes algún archivo, ¿no? Entonces, sin vos, sos el socio aliado que le permite al criminal. Vos, te hablo a vos, a todos los que no están viendo, escuchando. Con lo cual acá la forma es empezar a sembrar un principio de desconfianza, no de paranoia, de validar antes de cliquear, de validar antes de... y de formar lo más difícil de todo, que es criterio. ¿Tiene sentido esto que me están pidiendo? ¿Tiene sentido de quién me lo está pidiendo? El Departamento de Recursos Humanos de mi empresa me debería estar pidiendo este dato si es recursos humanos. ¿No debería tenerlo? ¿No te suena raro? ¿No te suena raro que el chico de sistemas te esté pidiendo tu clave? ¿No debería tenerla? ¿No? Entonces es empezar a pensar con más profundidad, porque el criminal también se aprovecha de todas las vulnerabilidades naturales que tenemos como seres humanos, que somos ingenuos, confiados, bueno, hay un montón de cosas que podemos criticarnos, pero que son naturales, ¿no? Y podemos trabajar, pero se aprovecha también de que estamos en un entorno multitasking. Cada vez hacemos más cosas. Cada vez estás con 150 mails, todavía debes como 50 de ayer, tenés que sacarte 15 cosas, estás en trabajo remoto, el gato te pasa por arriba del teclado, te pasean los chicos por atrás, estás tratando de hacer lo máximo posible en el menor tiempo posible. Para hacer eso, esa eficiencia mental te exige pensar menos y hacer más. Lo que hay que empezar a trabajar es eso, la conciencia, pero no es solamente conciencia del riesgo, sino empezar a trabajar en cambios de comportamiento. Las cosas ya no son como antes y tenemos que cambiar la forma en la que nos manejamos en el ciberespacio. Pues todos aprovechamos los beneficios, pero lo tomamos también como si fuera medio un Disney, un patio de juegos, sin riesgos. Ahora nos estamos dando cuenta, o porque ya nos pegó una bala o porque nos pasó muy cerca. Todos tienen algún amigo, algún conocido al que le haya pasado algo, ¿no? Si es que a ellos no les pasó. Con lo cual es, paso número 1, estoy en riesgo. Estoy alerta. Estoy en riesgo, estoy alerta. No puedo prevenir aquello que pienso que a mí no me afecta. Y esto es típico del ser humano, pero más del argentino. Nosotros prendemos la tele, los que prendan la tele o un canal de noticias, y te aparecen estas noticias terribles de lo mataron de 17 puñaladas para sacar el celular. Y vos decís, qué picante que está todo. Pero pensás que a vos no te va a pasar, ¿no? Es como que hay un haz de luz que te ilumina a vos y que te permite ir caminando por Retiro con el teléfono así grabando historias sin que te pase nada. ¿Por qué? Porque uno se siente eximido de ese riesgo, ¿no? Entonces, empezar a ponernos un poco en ese foco y decir, che, si le está pasando a todo el mundo, ¿por qué a mí no me puede pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hábito tengo que cambiar para mitigar o disminuir la probabilidad de que me pase? Porque el riesgo cero no existe, es una utopía, por eso digo, no hay que ponerse paranoico, solamente cuidadoso, pero sí lo que tenemos que saber es que tenemos que tratar de disminuir al mínimo por ciento todo lo que depende de nosotros. 95% se puede evitar, de ese otro 5% no nos podemos amargar. Hay cosas que nos exceden, porque técnicamente hackear es solamente cuando el criminal no necesita colaboración del usuario para entrar, ¿no? Técnicamente tiene un conocimiento tan sofisticado que puede saltearse las barreras de los sistemas. Pero los criminales no están hackeando sistemas, están hackeando a las personas que usan los sistemas. Ahí, bueno, primer tema entonces, ser desconfiado, lo primero también, estar alertas. Tema regulación / educación. Yo siempre, en lo que me toca, digo, es mejor educar que regular, en el sentido que si fuera... No en ciberseguridad, sino en todos los temas, ¿no? Si fuera una sociedad muy educada en muchos temas, vos deberías regular menos porque la sociedad sería más consciente y caería menos en por ejemplo, cryptoscams y cosas por el estilo. ¿Sentís que es algo así, que primero eduquemos y después regulemos?
Y hoy en día, ¿cómo estamos en la regulación en la Argentina? O tenemos que regular la educación. Digo, empieza ese debate, ¿no? De nuevo, ¿por dónde empezamos? Yo creo que hay y esto siempre en el resto del mundo, mucho de la ciberseguridad y la protección de datos se basa en el compliance, ¿no? Compliance, que es una forma fancy en inglés de decir cumplimiento, que en México le dicen cumplimiento, ¿no? Y es básicamente cumplir con las normativas. ¿Por qué? Porque hay multas terribles que, no sé, GDPR en Europa, te pone una multa de 4 palos, te dejan fuera de operación y es como, bueno, voy a empezar a cuidarme de esto para poder demostrar que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero la regulación, lo que les cuesta ver en el mundo exterior respecto de Latinoamérica, que yo siempre trato de explicarles, es pasa un fenómeno que no todos pueden entender, que es que tenemos un montón de normas, pero que no siempre se aplican, ¿no? Entonces, las leyes sin enforcement son meramente decorativas. No te cambia el comportamiento de nuevo. Si nosotros, y ya no hablo del comportamiento del usuario, sino de la industria, de las empresas, del comercio, ¿cómo vamos? Si no hay incentivos para que empiecen a implementar controles de seguridad, pero tampoco hay desincentivos para quienes no se adecúen a esos estándares de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos ley de protección de datos personales, sí. Ya cumplió la mayoría de edad y se tiene que renovar, sí. No importa, prevé multas y sanciones, sí. Se aplican, puntos suspensivos. Y si se aplican, en el peor de los escenarios y en la cabeza de un empresario que viene a una consultora de seguridad y te pregunta, ¿y cuánto me duele si me pasa? ¿No? Y vos le decís el monto de la multa y te dice, me sale más barato la multa que contratar una empresa de ciberseguridad e implementar todos los controles que tengo que implementar. Que me pase y después vemos, ¿no? Entonces, hay una romantización de la regulación. Yo soy abogado, amo que las cosas estén reguladas, pero creo que está romantizada la regulación por encima de la implementación o la aplicación efectiva de la ley. Como cuando en derecho penal pedían penas más altas. ¿Y por qué no bajaba el delito? Porque la pena no se aplicaba. Entonces, sí a la regulación, pero ojo también con la regulación de la tecnología, porque en general los procesos legislativos son, conocemos su ritmo, tienen un letargo, tardan tiempo, y en una época en donde la tecnología avanza a una velocidad nunca antes conocida, podés terminar regulando algo que cuando la regulación sale ya está obsoleto. Con lo cual hay que tratar de ser más bien genérico y hablar, por eso a nivel global en ciberseguridad y protección de datos se habla de regulaciones basadas en riesgos, no en controles específicos, porque te queda muy rápido obsoleto. Y respecto de la educación, sí, este es un compromiso que tiene que estar a nivel sociedad, ¿no? Tiene que haber un compromiso de concientizar, que no es mandar un mail todos los martes de que dice cuidado con el fraude, porque de nuevo eso no cambia el comportamiento de la gente. Tienen que haber campañas desde el sector público, tienen que haber campañas del sector privado. Nosotros estamos fomentando mucho el cambio cultural de seguridad en las empresas con las que trabajamos, y esto quiere decir, no traigas un consultor una vez al año que dé una charla que le meta miedo a todo, que nadie duerma esa noche y nadie te vuelva a abrir un mail, nunca más. No te sirve. Lo que te sirve es concientizar, pero después de concientizar, que ojo que concientizar es solamente informar, ¿viste? Como cuando vas manejando por Panamericana o por cualquier lado y ves los carteles que dicen si vas al volante no uses el teléfono y mirás para la izquierda y para la derecha y decís estoy vivo de pedo porque todo el mundo va mirando hacia el teléfono. Esa gente sabe el riesgo, pero no cambió el comportamiento. ¿Por qué? Pues no se sintió parte del riesgo, pues no está entrenado para gestionar ese riesgo. Entonces, cuando hablo de educación, voy mucho más allá y aprovecho que te metiste en el tema de educación para decirte que uno de los grandes desafíos de la ciberseguridad a nivel global, especialmente en la TAM, es la educación de talentos que puedan cubrir las necesidades de ciberseguridad que tiene el Estado, las empresas, gobiernos, personas. Falta talento, no falta gente capacitada, y ahí hay una gran oportunidad para que los estados, junto con el sector privado y el académico, dejen de utilizar la ciberseguridad como una moda que vende un montón de asientos en una universidad y empezar a convocar a 20, 25 tipos que cada uno pichea lo que quiere hablar y convoca a la gente y empezar a tener programas que no solamente den conocimiento, sino que también den habilidades, porque si no formamos a la gente, no solamente para que tenga conciencia a nivel ciudadano, sino para empezar a armar el ejército que necesitamos para contrarrestar estos riesgos de los que estamos hablando, y nos vamos a quedar en donde estamos. Bueno, primero te digo algo sobre el tema de regulaciones, coincido con vos 100%, y también acá agrego algo de nuestra parte, los políticos, es que seguramente la gran mayoría de gente que después va a regular sobre esto no entiende qué está pasando ahí, ¿no?
IA, ciberseguridad, etcétera, la política haga una autocrítica de que no entiende qué está pasando en ese mundo. Y lo peor de todo, esto se lo digo mucho a los chicos de cripto, es que si ustedes no ayudan en cómo debería ser una regulación, lo que va a pasar es que la regulación se mala. O genere un quilombo comercial, o no deje de ser empresas, o de vuelta, queda obsoleta, no tiene sentido. Así que para mí es fundamental la colaboración del sector privado para ver cómo regular o cómo mejor regular estas cosas y también cómo educar, como vos decías recién. Es diferente concientizar que educar. Y me meto por último en otra cosa que también decías. Hay que verlo también como una oportunidad económica. Es decir, está buenísimo lo que decís de los profesionales. Si entendemos que acá, puntualmente en ciberseguridad, hay una capacidad para que muchos más chicos nuestros laburen ahí, se desarrollen y ganen más plata resumiendo, hay algo buenísimo ahí para laburar, ¿o no? Los chicos y las empresas. Digo, hay todo un semillero de talentos y de nueva tecnología en Argentina que tiene una potencialidad infinita y que no se puede aprovechar porque no hay un acompañamiento de incentivos, no hay un acompañamiento de inversiones, no hay un fomento a la inversión en donde muchas empresas argentinas que hacen ciberseguridad que terminan haciendo una LLC o una Corp afuera y la constituyen en Delaware. ¿Por qué? Porque les conviene mucho más, les es más fácil, si no pueden facturar hacia afuera, pueden facturar hacia afuera de Argentina, ¿les conviene? No. Entonces, es como que se están poniendo palos en la rueda todo el tiempo y terminan diciendo, bueno, hagamos todo este talento que tenemos o que generamos o la tecnología, las ideas que tenemos y las llevamos a otro lado, en vez de aprovechar eso para potenciarnos, ¿no? Internamente. Y ahí te digo sobre lo que la colaboración público-privado me parece perfecto y los políticos no tienen por qué saber quizás de tecnología, ellos tienen que saber legislar en materia de políticas, pero sí tienen que saber reconocer cuando no saben de algo como para invitar a quienes pueden guiarlos, para que tomen las mejores decisiones que puedan tomar para los ciudadanos. Pero si esas invitaciones no llegan y los políticos siguen fingiendo demencia como que todos lo sabemos, ¿no? Y es típico, hay muchos abogados, yo soy abogado, por eso puedo hacer chiste de abogados. Viste que ChatGPT yo siempre digo es medio parecido a los abogados, no sabe decir, no sé, finge demencia, te lo dice lindo, usa un lindo discurso y tiene sentido, ¿no? Es lógico, pero capaz te está diciendo una boludez. Ahí lo que digo es una invitación a que inviten al sector privado a poner estos temas sobre la mesa y verlos de distintos ámbitos. Y no es solamente desde el ámbito tecnológico, porque la ciberseguridad, y te lo digo desde la experiencia personal de que a mí en su momento decían, ¿quién es este abogado que habla de ciberseguridad? Si la ciberseguridad es para ingenieros. Hay un montón de ámbitos en donde impacta la ciberseguridad, desde la parte legal, de comunicaciones, de recursos humanos, hay un montón de perfiles que se necesitan, y así como se necesitan acá, se necesitan en otras áreas que son de tecnología, pero que requieren perfiles no tecnológicos. De hecho, la parte de educación, concientización y entrenamiento de usuarios, se lo das a alguien de sistemas, no sucede, ¿no? Digo, ¿por qué? Pues no tiene la empatía para bajar todo ese conocimiento técnico a algo más sencillo que le llegue al usuario. Entonces, ahí lo que digo es, habría que abrir un poco las puertas para que estas discusiones sucedan e involucrar a agentes de distintas industrias, de distintos perfiles, de distintos backgrounds, como para que comenten un poco qué es lo que vienen viviendo en la trinchera, ¿no? Creo que eso va a alimentar y nutrir mucho cualquier regulación que se quiere. Sí, creo que también es un tema de humildad. O sea, entender que los políticos, de vuelta, siendo autocrítica, no sabemos más que el resto de la sociedad, que seguramente el privado entiende mejor sus problemas y sus necesidades. Y no tienen por qué saberlo. Pero estamos de acuerdo. Y entender que la política al final tiene que ser un puente facilitador. Es decir, vos seguramente sabés 25 veces mejor que yo qué es la ciberseguridad, qué oportunidades necesita para desarrollarse y qué regulaciones hacen falta para estar mejor cubiertos. Punto. Porque yo Pero tengo que sin venir a duda vos decirte sabés traducirlo a una política pública para los ciudadanos. Totalmente. Entonces, es trabajar en conjunto. Sin dudas. Pero digo, si este tipo de discusiones no suceden, después lo que tenés son leyes o regulaciones o que no existen o que están totalmente desconectadas de la realidad y que el sector privado llega, las leemos y decimos, está cargado, viste, como el gif de Homero metiéndose en el arbusto, como, bueno, yo no pertenezco a esto, ¿no? No, y casi como diciendo, bueno, perfecto, no le daré bola y seguir para adelante. Sí, es total informe. Totalmente. O sea, ¿para qué le voy a hacer caso si igual no pasa nada? Tal cual. Te metiste con algo recién que es ChatGPT y viste que hubo hace poquito una pelea de gigantes, por decirlo de una manera, de Elon Musk con Sam Altman, básicamente por la asociación entre Apple y ChatGPT o OpenAI. Y lo que sale a cruzarlo de Elon Musk es, resumiendo, si Apple no pudo ni desarrollar su IA, ¿cómo va a hacer para cuidar los datos de ustedes, usuarios de Apple,
que tienen la IA metida ahí de Sam Altman. ¿Crees que hay algo de verdad en eso o cómo ves esa lucha vos? Voy a volver a esto de que el riesgo cero no existe y siempre es una utopía pensar de qué tan capaces de cuidarlo. Y yo creo que, no sé, empresas, y no estoy afiliado ni tengo un amor especial por ninguna, pero muchas veces dicen, y esto se hace mucho en gestión de riesgos de terceros, que es uno de los controles de ciberseguridad. Si yo tengo mis datos en Microsoft, pero Microsoft es seguro, más seguro que tu computadora es, ¿no? Digo, seguramente. Entonces, cuando la gente dice, bueno, voy a migrar a la nube, también hay una fingida demencia ahí de que migro a la nube y ya estoy seguro por default. Entonces, mando todo a Google, mando todo a Microsoft, a Amazon, a AWS, Oracle, etcétera. Entonces, es como, y se empiezan a cuestionar mucho, ¿qué tan segura será esta plataforma? Y ellos te van a garantizar la seguridad de la plataforma, no significa que la pueden cumplir, pero sí tienen toda una serie de auditorías, un montón de cosas que pasan. Estas empresas están súper reguladas, de hecho por la SEC de la que hablamos, con lo cual no joden con el tema de la seguridad. ¿Les puede pasar igual? Por supuesto que les puede pasar. ¿Hay menos chance de que les pase a ellos que a cualquier otro simple mortal? Por supuesto. Entonces yo no me preocuparía tanto por cómo cuidan esas grandes empresas nuestros datos. Después está otra discusión que tiene que ver con el cómo los usan. Cómo los cuidan y cómo los usan. Una cosa es seguridad de datos, otra cosa es privacidad y protección del dato, con principios de protección de datos que exceden a la seguridad del dato, ¿no? Esto de consentimiento, de si entrenan los algoritmos, esas son otras discusiones. Pero acá te digo, yo como ciudadano o yo como profesional de ciberseguridad que le puede decir algo al ciudadano es preocúpense más por el cuidado que ustedes tienen de los datos que por el que las empresas a las que le entregan los datos, siempre y cuando sean empresas confiables, ¿no? Estamos hablando de Apple, de Microsoft, de OpenAI, de Twitter, etcétera, que están muy reguladas, hacen, porque seguramente tienen toda una serie de controles con los que tienen que cumplir y que uno, digo, si uno empieza a mirar cuántos de esos uno cumple a nivel personal, hacemos agua. Y ahí, yendo al tema de datos e información, viste que dicen que la próxima gran guerra del mundo va a ser por agua o recursos, ¿no? ¿Sentís que era el momento de algún tipo de guerra por datos e información? Claro, ya existe hace rato, ¿no? Digo, no es un conflicto bélico o con un tema de agresiones, pero inclusive los estados atacándose entre sí, de hecho, fíjate, el conflicto Rusia-Ucrania tuvo mucho más violencia cibernética que cinética. ¿Por qué? Porque un ciberataque a una infraestructura crítica como un suministro de agua, de alimentos, de energía, de logística, te para un país. Ahora, el espionaje, mucho de lo que también se lo acusó a China de hacer espionaje y a Estados Unidos contra China y viceversa. Esa es una guerra por datos de espionaje ya estatal a nivel gobiernos, lo que vienen haciendo los activistas, Anonymous, etcétera. Todo eso tiene que ver con un conflicto de datos que ya existe hace rato. De ahí a que haya una guerra, no nos enteramos, no digo en sentido guerra lo que nosotros entendemos por guerra, un tipo tirando un tipo. pero hace mucho tiempo que hay, y que inclusive las plataformas combaten, esto sí es una guerra, entre TikTok, entre Instagram, entre Twitter, ¿quién se queda con los datos del usuario? ¿A qué plataforma los retiene más? Eso es una guerra entre privados. Y cómo venden después esos datos y cómo los usan, ¿no? Totalmente. Y ahí, vos dijiste recién gato y ratón, vos sos el gato persigue al ratón, básicamente, porque estás atrás de delincuente. Lamentablemente. Pero ¿cómo pensás que puede evolucionar ahí el cibercrimen en los próximos 5 años? Imagino va a ser a niveles exponenciales como evoluciona toda la tecnología, pero ¿qué sentís que puede pasar ahí? Mirá, los grandes desafíos hoy son el tema de cómo el criminal está usando y puede seguir utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa. Inteligencia artificial vienen usando hace rato, ¿no? Y acá de nuevo pongo sobre la mesa que lo que está en el campo de batalla es la crisis de identidad y autenticidad, en donde se pone de relevancia que más allá de que los criminales pueden hacerse pasar por la gente, deepfake, clonación de voces, clonación de rostros, clonación de todo eso, que hay que educar y ser mucho más fuerte en ese sentido, también los criminales están usando IA generativa para desarrollar código mucho más avanzado que puede saltearse las barreras del antivirus, ¿no? Digo, hay un código polimórfico que es como un Messi del virus que va esquivando cosas, ¿no? Ahora, lo que se viene, y ya está incipiente, ¿no? O más que incipiente, es lo que es la computación cuántica, ¿no? Cuando la capacidad de procesamiento de los sistemas a los que en general tiene primero acceso el criminal, porque tiene mucho más recursos que el sector público y el sector privado inclusive, porque hoy el cibercrimen, si no es la industria, ¿no? Como profesión ilícita
más rentable del mundo le pegan el palo, tiene muchos recursos para acceder a tecnología de punta. Y esa capacidad de procesamiento permite descifrar, ¿no?, un montón de temas criptográficos que hoy por hoy son impensados, ¿no?, o atacar a un nivel el que hoy no estamos en condiciones de defendernos. Entonces, yo te diría que la computación cuántica y la inteligencia artificial son los dos desafíos de algo que se está empezando a gestar, que ya se gestó, pero que cada vez vamos a ver más. La realidad es que hoy por hoy el criminal, y por la falta de conciencia que hay a nivel sociedad, no solamente acá, a nivel global, cuando yo doy las charlas de IA generativa, el cibercrimen y ciberseguridad, digo, miren qué lindo todo esto, cómo puede pasar, que parece todo Black Mirror hoy, pero termino diciendo, el criminal hoy por hoy no necesita usar esto, porque si con lo básico siguen callando, ¿para qué va a hacer un esfuerzo adicional? ¿Para qué va a hacer una inversión adicional? Si con el engaño vintage la gente cae igual, entonces no necesita más. Claro, recién va a pensar en algo más o en invertir más plata básicamente cuando vos frenes de alguna manera el engaño vintage o tradicional o el mensajito que te mandan pidiéndote tu clave. Exacto. ¿Qué tecnología sentís que el Estado, ya que hablamos antes del Estado, la burocracia y demás, puede incorporar para ser un poquito más transparente o seguro? O todas, pero... Para la transparencia, me imagino, yo no soy un experto en esto, pero me imagino que todo lo que tiene que ver con blockchain va como anillo al dedo, ¿no? Ahora, para seguridad, blockchain también tiene aplicaciones de seguridad, pero yo creo que el gran desafío del Estado o de los estados, no voy a hablar de gobiernos, tiene que ver con que hay un montón de organismos públicos que son distintos, que forman parte del mismo Estado, ¿no?, que están interconectados mediante APIs. Tal organismo comparte los datos recibe, tiene una API con RENAPER, que tiene una API con no sé quién. Hoy estamos en un mundo de interconexión, pero en un mundo de mucha complejidad porque cada uno tiene su propio responsable de seguridad, lo cual tiene lógica, pero no hay como un estándar que todos sigan respecto de qué herramientas tienen que usar. Entonces hay mucha complejidad, uno usa esto, uno usa lo otro. Muchos están yendo, esto de que hablábamos de migrar a la nube, hay mucho todavía que está on-premise, que son sistemas legacy, que son sistemas que ya no se actualizan, entonces tienen vulnerabilidades, pero esos sistemas que son vulnerables están conectados con los que no lo son, haciéndolos vulnerables. Entonces hay una gran complejidad en donde lo que yo creo, ¿no?, o sugiero es empezar a simplificar, a tener menos que haga más, porque nos hemos encontrado tanto en algunos, muchos organismos privados, con lo cual me imagino que en los públicos debe estar replicándose, que inclusive tienen más de una tecnología que hace lo mismo con nombre distinto. Y vos decís, ¿por qué? Y porque tenía un nombre distinto y alguien dijo, che, ¿qué estamos haciendo en esto? Sobre una feria de ciberseguridad, encontraron dos herramientas que cada una decía que prevenía un riesgo distinto, de una forma distinta, pero hacían lo mismo y agregás complejidad. Entonces, gestionar eso en un contexto en donde te faltan talentos es inviable. Entonces, yo simplificaría como, digo, para mejorar esa postura. No hay una tecnología que sea como la bala de plata que te salva, no hay un escudo que decís, listo, soy de repente el Estado Goku y no le pasa nada, ¿no? Entonces, pero sí empezar a gestionar el riesgo y creo que tiene que haber un delineamiento estratégico que todos sigan como un estándar mínimo y que también aquellos que quieran conectarse con el Estado en Estados Unidos para venderle al gobierno alguna tecnología, tienes que haber pasado una certificación auditable. Acá, ¿quién te audita? Entonces, digo, cuando un privado se conecta con el Estado, sos tan vulnerable como tu eslabón más débil. Entonces vos puedes tener todas las medidas, puedes tener el Estado, pues la seguridad del Pentágono. El Pentágono deja entrar a su ecosistema a alguien que no está implementando nada. Sí, la panchería de la esquina. Bueno, el criminal a quién ataca, no al más grande, al más débil. Usa un criterio que yo le digo al boliche 5 de la mañana, va a lo seguro. Entonces ataca, digo, todos piensan que ataca al más sofisticado y ataca al que más factible es que caiga en el engaño. Y a través de ahí escala. Hubo un caso en donde, y esto de hecho fue una consultora muy grande de ciberseguridad, una empresa que se llama SolarWinds, que le provee ciberseguridad a organismos del Estado de Estados Unidos y que fue hackeada, ¿no? Y a través de eso entraron. Entonces, te usan como puerta para entrar a otro lado. Entonces, hay que empezar a mirar esto de la gestión de riesgo de terceros porque terminás teniendo un ambiente muy complejo de cosas propias y de ajenos. ¿Y sentís que en tu industria faltan profesionales? O sea, hay una oportunidad. No,
hay muchas, si vos entras a LinkedIn y pones ciberseguridad en job offerings, te salen un montón de ofertas laborales que si vos entras en 2 meses siguen estando ahí. Pero no las puedes cubrir. No hay gente capacitada. Porque hay gente, pero no hay gente capacitada. Y el problema es que si no se soluciona esto de un poco de cooperación, organismos de la academia con sectores públicos, privados, y se empieza a dar una formación y además se empieza a incentivar la formación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos vos tenés un sistema un poco más, no voy a entrar en la discusión de la meritocracia, pero si vos tenés una certificación, ya automáticamente tu salario aumenta por tener esa certificación. Y si no la tenés, te acompañan a tenerla. Y acá es como, acá al empleado, a quien trabaja, al profesional, no se le reconoce su crecimiento o desarrollo en general, no digo que sean todos los casos. Entonces la gente tampoco está incentivada. Por otro lado, las certificaciones internacionales son muy costosas. Si el privado no te ayuda, al que quiere especializarse, no puede solo. Y por otro lado, tenés que no hay programas de incentivos por parte del Estado para que las empresas formen, como era, no sé, la ley de economía del conocimiento, que tenía un montón de pautas para eso, que quedaron ahí medio planchadas en stand-by. Si eso reflota, y bueno, el sector privado, me incluyo, va a tener mucho más facilidades para que su personal se forme, porque si no, toda la tenés que poner vos y, empezás a multiplicar la cantidad de talento que necesitas. Es decir, bueno, empezás a tener un montón de gente, o no un montón de gente, pero que hace un montón de cosas que no son de una especialidad. Entonces, tenés mucha gente cubriendo muchos frentes. El que mucho abarca, Sí, poco poco aprieta. aprieta. Y aparte lo que tenés es que por ahí decís, che, yo pongo un montón de plata a formar talento y después por ahí ese talento se me va a Se los... me va afuera. O sea, que es el otro desafío. Una cosa es formar talento, gran desafío. El otro es conseguir el talento, ¿no? Digo, para mí la forma de solucionar esto hoy por hoy en Argentina, o a la que yo estoy apostando, es voy a asumir que no hay talento y voy a formarlo. Entonces, contrato a alguien y le digo, bueno, yo quiero que vos te dediques a esto. ¿Te gusta? ¿Te tienta? ¿Te interesa? Ok, bueno, este es el path que vos tenés que seguir. Vas a hacer esta certificación, vas a hacer esto, vas a hacer esto y te voy a dar las herramientas. Ahora, yo formé el talento de una empresa de afuera y le ofrece 5 veces más de lo que yo le puedo pagar acá localmente, que para ellos es la mitad de lo que pagan allá. Entonces, a la gente, no le puedes decir, quédate. No podés. Entonces, tenés también, uno tiene que empezar a ingeniárselas de cómo retener talento con algo que vaya por más allá del rédito económico, sino un desarrollo de carrera, beneficio, trabajo remoto, bueno, todas las cosas que están dando, pero tenemos el desafío de que una vez que lo tenemos, ¿cómo lo retenemos? ¿Tenés hackers en tu equipo? Porque yo tengo un amigo que es hacker y es un white hacker, o sea, un hacker bueno, Por supuesto. que va a restaurante, ponele y cuando ve la carta, viste que a veces que tiene QR, se fija si la puede hackear. Y si la puede hackear, le avisa al restaurante y le dice, che, mirá que tenés tal falla en tu sistema. ¿Tenemos una vulnerabilidad? Sí. ¿Qué es un white hacker? O sea, ¿querés contar un poquito? Sí, en general, y esto sirve también para concientizar sobre, porque a los medios les gusta poner mucho como titular un grupo de hackers, no sé qué, no todos los hackers son criminales, ¿no? El hacker en realidad es alguien que tiene un conocimiento especializado y que le permite sortear algunos obstáculos, por decirlo de alguna manera, y hay algunos que lo pueden usar para el bien y otros que lo pueden usar para el mal. La diferencia entre un cerrajero y un criminal no es lo que hacen, sino el para qué lo hacen. Los dos te abren la puerta. Uno entra y se lleva cosas y el otro te deja entrar, ¿no? Entonces, toda consultora de ciberseguridad tiene, en general, hackers, porque es a lo que nos dedicamos. Nosotros cometemos delitos autorizados. Por eso es tan divertido, ¿no? En gran parte. Después tenés toda la parte del compliance, el gobierno de seguridad, la concientización, pero en general, si una empresa viene y me dice, quiero saber dónde estoy parado, haceme un diagnóstico de ciberseguridad. ¿Cómo se hace un diagnóstico de ciberseguridad? Y voy a hacer una serie de test, que son, o análisis de vulnerabilidad, o test de penetración, o un ejercicio de hacking ético, como para ver qué vulnerabilidades tenés, cómo las podría explotar un criminal, y te voy a contar antes de que las aproveche un criminal. ¿Cómo evalúo yo a las personas? Les hago phishing, les hago simulacro de phishing, les hago simulacro de phishing por llamado telefónico, les mando a pegar QR cerca de la oficina a ver quiénes los escanean, les dejo pendrives con cosas que están infectadas pero no hacen daño, sino que solamente me generan una métrica para ver cuántos lo enchufaron. Eso es lo mismo que hace un criminal, la diferencia es que yo solamente lo reporto como para armar un plan de concientización o remediar vulnerabilidades y el criminal te da de baja, ¿no? Pero sí, inevitablemente tenés que tener
gente con esas capacidades o habilidades informáticas. Y además, no es solamente capacidad o habilidad informática, ser hacker es un mindset. Es cómo le encuentro la vuelta. Y cómo resolver un problema de una manera distinta. Los argentinos somos hackers. Todo el tiempo. Estamos hackeando el contexto todo el tiempo. ¿Cómo me adapto a esto? Yo digo que yo quiero hackear el Estado, básicamente, ¿no? O sea, que ver cómo lo reformamos. Bueno, eso se portó en seguridad, ya puedes empezar por ahí. Sin dudas. Creo que somos como cerca de 50 millones de argentinos que por lo menos un gran porcentaje quiere hackear el Estado para que las cosas se den de otra manera. Totalmente. Te hago una de las últimas. La que quieras. ¿Cuál sentís que fue tu caso más interesante, uno de los más interesantes? ¿Que o te rompiste la cabeza que no podías entrar o que decís, che, aprendí un montón? Mira, hemos manejado un montón de casos desde la gestión de incidentes ya ocurridos, en donde digo, como me tengo que vestir de bombero y salir a apagar el incendio y de repente te encontrás con empresas que quieren, creo que para mí personalmente, yo que estoy en los comités de crisis, cuando sucede y empezás a hablar con el CEO, el board y demás, si comunicamos, no comunicamos, lo quieren tapar, lo quieren ocultar, no lo quieren contar, estaban en medio de un due diligence porque se lo iban a comprar de un fondo afuera, entonces, y vos le tenés que explicar que más allá de que la ley no les reprima, ellos lo tienen que hacer por un tema de demostrar diligencia ante terceros, y entrar en esa negociación, para mí eso es, a mí me da mucha adrenalina, ¿no? Yo que estoy en la parte de gestión de ese tipo de incidentes en la empresa, porque soy el que puede hablar en el mismo lenguaje de los que toman las decisiones. Pero sé que el equipo se ha encontrado con cada cosa de, inclusive, y esto es muy importante para que lo sepa el que escucha, empresas que vienen y te dicen, haceme un diagnóstico, les das el diagnóstico, les das el tratamiento, les decís, tenés que hacer esto, 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 y te dicen, ok, bueno, esto va a ser un proyecto del año que viene. El criminal no te espera a que te vistas, ¿no? Entonces, a los 2-3 meses, vuelven y te preguntan, ¿fuiste vos? ¿Fuiste vos en qué? ¿Estás haciendo una prueba o algo? No, ¿de qué? Ah, bueno, entonces nos hackearon, ¿no? Y lo interesante de esto es que la industria empieza a ver que la ciberseguridad ya no es solamente un costo operativo, sino que es una inversión. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchas pymes que quieren empezar a trabajar como proveedores de empresas más grandes, están siendo bombardeadas por formularios de ciberseguridad donde una empresa grande que hace gestión de riesgo de tercero te dice, vos querés venderme a mí, vos querés conectarte con mi sistema, vos querés tener información mía, contame cómo la vas a cuidar, respondeme todas estas preguntas de seguridad. ¿Qué hace la pyme? Viene, te toca la puerta y te dice, ¿me ayudas a contestar un formulario? Y ahí empieza el momento en donde se dan cuenta de que implementar controles de seguridad ya no es solamente por la seguridad per se y para proteger los datos y la información, sino porque si quieren expandirse, si quieren internacionalizarse, si quieren venderle a gobiernos, hay empresas de Argentina vendiéndole al gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno te va a auditar y te va a pedir que puedas no solamente tener, sino demostrar. No solo hay que ser, hay que parecer. Con lo cual, si te tengo que decir, casos interesantes son los que nos dejaron esas enseñanzas como casos de uso de decir cómo gestionar la crisis reputacional, cómo demostrar que la ciberseguridad es un habilitador de negocio y no un costo más, que es como se lo suele ver, ¿no? Cómo cuidar a la gente de tecnología también, que en las empresas muchas veces hacen un montón de pedidos que después no se los dan y dicen, no, para esto no hay presupuesto, no, esto no es tan importante, y después cuando sucede es al primero que le quieren cortar la cabeza. Entonces te das cuenta cómo proteger a esa gente. Aprendes mucho porque esto te da muchas experiencias distintas, porque hay muchas empresas, a diferencia de lo que pasaba antes, que la ciberseguridad era reservado para las industrias más reguladas, como la bancaria, entidades financieras, petróleo y energía, infraestructuras críticas. Hoy por hoy ya todos las necesitan. Entonces, cuando te encontrás con los desafíos de una startup que está buscando financiamiento de un fondo y entonces quiere demostrar que su tecnología, además de linda, es segura, cuando te encontrás con la pyme que tiene mucha facturación pero tiene pocos procesos y poca formalidad y de repente quiere empezar a implementar y demostrar para poder crecer más, o cuando te encontrás con la corporación que es muy grande, pero a pesar de ser muy grande, la estructura que tiene de procesos tan rígida no le permite la flexibilidad que requiere la dinámica de este contexto de amenazas actual, te das cuenta de que todos en algún punto tienen algún desafío que superar, y no es que Twitter está inmune a esto y que a la más chiquita no la van a ver. Esto le afecta a todos, la tecnología en general les afecta a todos de distintas maneras, pero la ciberseguridad en algún punto
a todos le pega, con lo cual es algo que no es una moda pasajera y llegó para quedarse. Y creo que esa es la gran experiencia y la enseñanza que les puedo dejar de, en algún momento, y como te dije antes que empecé esta entrevista, ya la pregunta no es si me va o no me va a pasar, sino la pregunta es cuándo. Y qué voy a hacer para disminuir la probabilidad de que me ocurra y cómo voy a gestionarlo para demostrar que mitigué el impacto. Porque hoy por hoy ya la industria o la sociedad no te juzga por si te pasó. Ya no es 2020 que de repente te hackearon y era como el meme de Nelson de los Simpsons, jaja, ¿no? Ahora ya está naturalizado, pero que esté naturalizado no significa que esté aceptado que no sepas cómo gestionarlo. Entonces, hoy por hoy, lo que ya tenemos que empezar a pensar es, sabiendo que nos va a pasar, bueno, ¿cómo vamos a poder demostrar que hicimos todo lo que estaba en nuestro poder para evitar que suceda eso? Bueno, Coqui, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? A ustedes, por favor. Gracias.